hacerles hincapié que esto no tiene un costo, o sea, no pueden accesar a través de un costo. Es gratuito totalmente. Así es. Bueno, pues bienvenido y vamos a este siguiente tema. Muy bien, pues voy a continuar hablando y voy a repasar algunas cosas de lo que vimos en la sesión anterior. Y quiero iniciar con una antigua fábula india que narra un hecho que le sucedió a un grupo de personas ciegas quienes estaban tocando a un elefante. Yo creo que algunos han escuchado esta historia. Desde su percepción, cada uno describió lo que consideró que era lo que estaba pues tocando. Una mujer tomó, por ejemplo, la cola y dijo, esto es una manguera. Un hombre tocó su costado y dijo, esta es una pared. Otra mujer tocó la pata y señaló, no, es el tronco de un árbol. Otro más tocó uno de sus cuernos de marfil y dijo, no, esta es una lanza. Y finalmente, el último tocó la trompa y explicó que esa era una boa, una serpiente. Y así como cada una de las personas tuvo una percepción equivocada debido a que tuvieron una información parcial, de la misma manera, la verdad en muchas otras cosas suele verse limitada cuando no se ve la totalidad. En esto radica la sabiduría, en el entendimiento al que podemos llegar cuando podemos ver la imagen completa. Son de las cosas que quiero mostrar a través de estos podcasts. Porque cuando de lograr un objetivo se trata, sin duda que la gran mayoría piensa en las cosas materiales que desean alcanzar y solo muy pocos tienen como un objetivo expandirse en su área de vida espiritual, porque no ven la imagen completa de quiénes son. Los seres humanos estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, aunque la gran mayoría está enfocada en el cuerpo y todo lo material que gira a su alrededor. Pero la vida es mucho más que lo que nuestros ojos ven. También abarca todo lo que no se ve, incluido lo que sucede en nuestro cuerpo, a lo que se pone poca atención, como también a lo que sucede en nuestra alma y especialmente en lo que sucede en nuestra parte espiritual. La espiritualidad, que es una relación íntima con Dios, la podemos comparar con una lámpara. Una lámpara cuya cantidad de luz visible o luminosidad emitida que genera depende de su capacidad de lúmenes, de su grado de intensidad de luz. Y cuanto más alto es su número de lúmenes, la intensidad y brillantez de la luz de la lámpara, por supuesto, pues también va a ser mayor. Lo mismo sucede en el área de la espiritualidad. A mayor grado de intensidad espiritual, de relación con Dios, mayor profundidad para comprender los misterios y maravillas que la espiritualidad y los misterios de Dios encierran. Esto lo podría poner como ejemplo como si estuviéramos en un túnel oscuro. Si tenemos una lámpara y la dirigimos hacia el fondo, el grado de visibilidad va a depender de la intensidad de luz que la lámpara tenga. Si es de baja intensidad, pues será muy poco lo que se podrá ver hacia la profundidad. Y justamente, tomando como ejemplo esto, en los últimos tiempos la espiritualidad se ha convertido en un tema de gran interés en la comunidad científica, de tal manera que hoy existe amplia evidencia sobre lo que se ha denominado la asociación positiva entre el bienestar espiritual y la salud física y mental. Hayan encontrado que hay una relación. Y tiene que ver con esa relación que existe en manifestar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, espíritu de servicio o benignidad, fe, mansedumbre que lleva a la humildad, dominio propio y la práctica de la oración, la meditación y vivir libre de juicios hacia los demás. En síntesis, aquí yo podría decir que está concentrada lo que es la espiritualidad. Y estas manifestaciones que son propias de quien goza de paz interior son las que conllevan a la salud física y mental. Manifestaciones del espíritu que hay que diferenciar de la religiosidad, la cual se refiere a la expresión y práctica de un sistema de creencias. La religiosidad implica tres elementos fundamentales: el dogma, los rituales y la moral.
El dogma son afirmaciones o principios fundamentales, las verdades que la religión establece y que generalmente son transferidas o heredadas de una generación a otra. El culto o ritos es la forma en que cada comunidad religiosa representa sus actos de adoración, también muy distintos entre unas y otras. Y la moral trata de las acciones y actitudes con respecto al bien y el mal que cada religión enseña. En los tiempos de Jesús, los fariseos eran hombres muy religiosos. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Jesús los condenó y los llamó sepulcros blanqueados. No voy a profundizar en lo que quiso decir, pero realmente estaba él haciendo ver que por fuera parecía todo hermoso, pero por dentro había mucha podredumbre. En cambio, la espiritualidad comprendida y practicada es una experiencia viva que produce bienestar en todos los sentidos. Pues al entrar nuestro espíritu en conexión, en comunión con Dios, encontramos esa paz, tranquilidad emocional y plenitud de vida. Y su termómetro es la calidad en la relación con uno mismo, con los demás, y en la misma medida es la calidad de relación íntima con Dios. Porque no estamos separados, somos todos parte del mismo cuerpo. Entonces, hay algo más todavía que quiero hablar acerca de esto. En el contexto de la vida espiritual, se enfatiza la importancia del cuerpo humano, al que se le considera como un espacio sagrado que es esencial mantenerlo en armonía y equilibrio como parte fundamental de la relación con Dios, motivo por el cual debe ser tratado con respeto y cuidado para mantenerlo sano, pero en la práctica es muy poca la atención que se le presta por ignorancia y descuido. Recordamos que justamente la Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios y que por lo tanto, pues ¿qué debemos hacer con este templo? Tenerlo en perfectas condiciones. Poner atención a este espacio sagrado no se limita solo a la salud física, también incluye el bienestar emocional y mental que tiene que ver con nuestra alma. Es decir, además de cuidarlo físicamente, también requiere que encaucemos nuestras emociones de manera saludable para mantener nuestra energía y vitalidad y con capacidad para enfrentar las demandas diarias de energía sin agotamiento excesivo, con sueño de calidad y suficiente descanso para su recuperación. Porque además de utilizarlo para disfrutar la vida, también es clave para participar en las actividades que le dan significado al paso de nuestro cuerpo por esta tierra. Que era como lo que mencionaba hace un momento, Abed. Sí. El hecho de poder servir, de poder contribuir a la vida de otros, no es posible hacerlo si no estamos con perfecta salud. No podemos desplazarnos, ir de un lugar a otro, a veces viajar, porque estoy tan cansado que ya no puedo. Mantener la energía es importante y por eso mayor rendimiento. Y por eso esto de nuestro cuerpo también es importante. Y esto es lo que quiso decir Pablo el apóstol en los inicios del cristianismo cuando señaló que presentáramos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como una forma de reverencia fundada en la comprensión y reflexión profunda que abarca todos los aspectos de nuestra vida y no solo una serie de actos rituales. Y eso fue lo que él dijo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es una forma de ofrecer un culto racional. Y no se conformen, es decir, no se enreden con los asuntos de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Dentro de este contexto, hizo ver la importancia de la renovación, fíjense bien, de la renovación de nuestro entendimiento, refiriéndose con ello a la transformación interior de la mente y el pensamiento, lo que implica
un cambio profundo en la manera en que se ven y comprenden las cosas, el mundo y la relación con Dios. Es decir, desde una perspectiva total basada en principios espirituales, porque de lo contrario, seríamos como los ciegos de la fábula, viviendo la vida solo desde una parcialidad. Entonces, aquí enfatizo la importancia de lo que mostré en el podcast anterior, para comprender lo que es nuestra totalidad. Cuando dije que hay dos tipos de mente, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente, que es creativa, de donde surgen nuestras aspiraciones y deseos, es la que utilizamos y seguiremos utilizando para aprender, para reflexionar, para reconsiderar y para soñar en el futuro que deseamos lograr. Y mira, aquí hago una pausa sobre esto, Obed, porque una de las cosas que vimos siempre en Jesús, él siempre llamaba al arrepentimiento. Él siempre decía, arrepentíos. Y cuando nosotros vamos a la raíz de la palabra arrepentíos, en su raíz griega significa reconsiderar. Es decir, reconsiderar. Él decía, arrepentíos de vuestros pecados. Y la palabra pecado, a su vez, también en su raíz, significa errar en el blanco, literalmente así es lo que dice la traducción, errar en el blanco y no participar del premio. Entonces, muchas veces cuando se habla del pecado, la gente piensa en cosas, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no haciendo cosas malas. Pero si yo me propongo una meta y no la logro, o sea, es decir, la abandono, estoy pecando, porque estoy errando en el blanco. Okay. Entonces debo de reconsiderar qué es lo que no hice para poder avanzar. Si en un momento dado en mi relación con mi familia no tengo una buena relación, desde ese término estoy pecando, estoy errando y no estoy participando del premio. ¿Cuál es el premio? Tener una excelente relación con la familia. Si en lugar de vivir con tranquilidad económica vivo con deudas, obviamente soy esclavo de las deudas, estoy errando en el blanco y no estoy participando del premio, que significaría pues vivir en paz. Pero todo esto, ¿de dónde viene? Pues vienen de las cosas que aprendimos en nuestros primeros 7 años de vida. Porque no lo hicimos conscientemente. El comportamiento y actitudes y reacciones ante los sucesos de la vida lo aprendimos por imitación de lo que vimos en nuestros padres. Sus actitudes, sus formas de pensar, de hablar, de actuar, las fuimos absorbiendo durante este periodo de tiempo. Y mira, yo recuerdo que es más, hasta la fecha, muchos momentos en mi vida, de repente me he visto haciendo algo y digo, estoy haciendo lo mismo que mi papá, lo mismo que mi papá. Y es cierto, ¿por qué? Porque todo eso lo adquirimos por imitación. Entonces, es muy determinante en la primera infancia, se graba totalmente. Claro, que es precisamente de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, esos primeros 7 años, se puede decir que absorbimos mucho de lo que somos ahora. Después, ya conscientemente empezamos a adquirir otras habilidades físicas y mentales por medio de la repetición. Aprendimos a andar en bicicleta, aprendimos las tablas de multiplicar, a conducir un automóvil, a teclear sobre un tablero de computadora, a ser hábiles para hablar en público, en una actividad deportiva y en muchas otras actividades más que quedaron almacenadas en nuestra mente subconsciente, de tal manera que ahora las ejecutamos sin tener que pensarlas más. Porque en esencia, la mente subconsciente es un dispositivo de grabación y reproducción. Lo que está guardado en ella son, en primera instancia, hábitos que se arraigaron en la estructura neurológica de nuestro cerebro, donde están grabados y que ahora manifestamos a través de comportamientos que realizamos con muy poco esfuerzo, mental o físico, prácticamente automáticos y de manera rutinaria en situaciones específicas del día, en situaciones específicas de lugares o en circunstancias que desencadenan nuestras acciones habituales. Y en este aspecto hay algo muy importante que quiero destacar. Esto es como cuando vamos manejando. Tú recordarás, a mí me tocó aprender a manejar todavía en los carros estándar, casi no había automáticos en mis tiempos, ya tengo mis años.
Entonces, entre coordinar, de meter el clutch, meter la velocidad, acelerar, frenar, uno batallaba. Pero cuando eso se dominó, pues ahora hasta iba uno manejando y con las rodillas teniendo el volante y poniéndose la corbata en el espejo y tal vez hasta peinándose. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos de manera automática. ¿Y qué pasa cuando va uno manejando y de repente un carro intempestivamente sale? También no pensamos, instinto. exacto, no pensamos, tengo que moverme. Instintivamente nos movemos. ¿Quién hace eso? La mente subconsciente. Entonces, todas esas cosas que aprendimos pueden ser positivas o negativas, saludables o perjudiciales, y de una u otra forma influyen en nuestro bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Por ejemplo, por las mañanas unos despertarán y darán gracias a Dios por el nuevo día y por las cosas buenas que les sucederán, mientras que otros se quejarán de su suerte, hablarán de sus enfermedades, de la mala situación del país y su situación financiera. Otros han entrenado su mente para despertar a hacer ejercicio, leer o estudiar algún tema, mientras que otros están entrenados para despertar y ver las noticias, ver la televisión, perder el tiempo, dar excusas o para creer que no pueden lograr aquello que se propone. Y así, prácticamente, como dije, de forma automática y rutinaria, lo harán en situaciones específicas del día, lugares o circunstancias que desencadenarán sus acciones habituales. Lo mismo sucedió con las creencias. Todo lo que hoy tenemos como creencias, así las adquirimos. En cierto momento de nuestra vida se convirtieron en el pensamiento lógico que dicta nuestra conducta. La poderosa ley que determina la forma como pensamos, actuamos y hacemos las cosas. En ambos casos, a medida que fuimos repitiendo conductas y absorbiendo creencias, la mente consciente fue actuando menos y la mente subconsciente más, hasta que finalmente tomó el control total la mente subconsciente. Y así, esta se convirtió en la mente ejecutiva, en el sistema guía que nos permite hacer las cosas sin pensarlas y sin poner atención, como lo hacíamos mucho al principio. Las 24 horas opera de forma automática. No razona, no cuestiona. Si lo que creemos es impulsor o limitante, no lo discute. Correcto o incorrecto, benéfico o dañino, no alega porque no tiene conciencia moral. Y es literalmente un mecanismo de éxito. ¿Por qué? Porque si creemos que podemos alcanzar cualquier meta sin importar cuán imposible parezca, la mente subconsciente, nuestro mecanismo de éxito, nos llevará a lograrlo. Si creemos que no es posible, que es muy difícil hacerlo, actuará igual y pondrá en nuestro pensamiento todas las razones por las cuales no es posible lograrlo. ¿Qué nos dice esto? Que el éxito o el fracaso no tiene que ver con lo que hace la mente consciente, con nuestras aspiraciones o deseos que vienen de esta mente. Pues solo operamos con ella el 5% en nuestras actividades, sino más bien depende justamente de nuestra mente subconsciente, la cual maneja el 95% de nuestros pensamientos, lenguaje, emociones y acciones. Por eso Salomón dijo, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque su mente subconsciente lo deja en la cama, ¿verdad? Prefiere disfrutar del placer de la cama que ir en busca de sus objetivos. Ahora bien, ¿cuál es la fuente que alimenta nuestra mente? La fuente que alimenta nuestra mente son las intenciones conscientes que surgen de nuestro pensamiento con base en lo que poseemos de educación, formación, nuestro entorno, conocimiento, experiencia y carácter. Desde el pensamiento podemos reflexionar en nuestras emociones y estados de ánimo. Si me siento triste o desanimado por alguna circunstancia, pues puedo examinar las razones, reflexionar en las elecciones que he hecho y en los comportamientos pasados para comprender de dónde surgieron y buscar cómo procesarlas y superarlas. Y también, pues, para aprender de ello. En mis prácticas espirituales,
puede ser alcanzar un estado de paz a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la meditación en las promesas de Dios. Aprender a vivir el momento presente y no permitir atarme a sucesos del pasado o de imaginar un futuro incierto. Cuando interactúo con otros, mi familia o gente de mi entorno, también puede ser cuando me comunico con ellos de forma abierta y efectiva. Es decir, también con responsabilidad, con integridad y generosidad, sin excesos emocionales, con comprensión hacia sus puntos de vista y sin intentar imponer los míos, que es lo que muchas veces suele suceder. En otras palabras, la intención de mi pensamiento consciente, que es creativo, tiene aspiraciones y deseos, puede variar ampliamente, dependiendo de mi situación y circunstancias. Ahora bien, como he aprendido que la mente subconsciente, mi mecanismo de éxito, opera automáticamente, entonces, ¿qué puedo hacer? Crear las condiciones o las conductas productivas, repitiéndolas una y otra vez hasta que mi mente subconsciente las absorba, a fin de evitar que sabotee las intenciones de mi pensamiento. De esa forma, anularé la información improductiva que tiene almacenada, adquirida en el pasado, y la nueva información eliminará la anterior automáticamente para que mis resultados concuerden con lo que propuse con mi mente consciente. En la vida de Salomón, y tiene que ver con esto, hubo un hecho trascendente. Fue el momento en que su padre, el rey David, hizo saber a todos los hombres principales de la nación de Israel que él, Salomón, lo sucedería en el trono. En un momento dado, dirigiéndose a Salomón, le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende, y aquí está la frase importante, todos los intentos de los pensamientos. Todo intento de los pensamientos. La gran sabiduría que se encuentra en la Biblia cuando se escudriña, que es más que leer, se comprende y se aplica, puede llevarnos a niveles extraordinarios de vida. Por eso la importancia de escudriñar, que en su raíz significa penetrar, examinar íntimamente, buscar, explorar bien, descubrir y preguntar. Escudriñar nos lleva a involucrarnos con el texto con el fin de penetrar en lo que el autor quiso decir, examinando íntimamente su conversación, buscando descubrir toda la profundidad de sus dichos al explorarlos bien, a fondo, y si aún nos quedan dudas, pues entonces podemos preguntar. Entonces, para descifrar lo que el rey David expresó acerca de que Dios escudriña y entiende todo intento de los pensamientos, voy a mostrar lo que pensamiento significa en el lenguaje original, en el lenguaje hebreo. La palabra pensamiento viene del vocablo mahashevet, que significa intención, designio, diseño, invención, concretamente dispositivo, plan, que si es malo es un complot, o bueno si es consejo, máquina, medio de maquinación, obra ingeniosa. Todo esto tal cual es lo que significa pensamiento. Y en este significado está la clave de todo lo que he explicado. Y lo voy a mostrar en la práctica. No es en el mundo material donde se construyen las cosas. No, todo empieza en la mente. Porque la mente es el vientre donde se conciben los pensamientos e ideas intencionados y generados de manera deliberada y consciente, que luego se convierten en realidad. Si volteas a tu alrededor, cualquier objeto, construcción, artefacto, equipo, lo que sea, antes de que se convierta en algo visible, primero fue un pensamiento que surgió
en la mente de alguien, que no es tan solo el lugar donde se almacena información, sino es el centro de energía donde se crean todas las cosas a través del pensamiento. Y cada uno de los elementos de lo que el pensamiento significa son los pasos que se siguen en el proceso para convertirlo en realidad. Ahorita no es el tema, pero si habláramos acerca de un propósito de vida o de una visión, esos son los pasos exactamente que se deben de seguir. Ese es el proceso. Y si ese proceso se sigue, se logra el resultado final. En otras palabras, la mente de donde surgen los pensamientos e ideas es la matriz, el original, el modelo de donde luego se producen las copias. Lo mismo sucede a nivel individual, con la diferencia de que muchas de las experiencias desagradables que la gente vive las crearon utilizando el pensamiento en contra de sí mismos de forma inconsciente. Y sus circunstancias de vida, positivas o negativas, solo son copias del original que crearon en su mente. Y sus circunstancias de vida lo están reflejando. Por eso Salomón dijo: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Por esas vivencias inconscientes. Aunque también hay otros que lo usan conscientemente, pero utilizándolo para mal, también cosecharán las consecuencias. En el lado contrario están los que a través del pensamiento producen ideas que llevan a la acción, y además de la acción, a estados emocionales productivos de forma deliberada, con el propósito de beneficiar su alma y su cuerpo, para traer salud plena y bienestar en general. Y para ver cómo se lleva a cabo el proceso, analizaré cada uno de los significados de lo que la palabra pensamiento significa en el original. El primer significado es intención, que puede ser consciente, como ya dije, o inconsciente. La parte consciente la tenemos clara. De manera deliberada hay un deseo específico que se desea convertir en realidad. Y es inconsciente cuando los pensamientos se disparan sin control. Por ejemplo, quien vive con constantes preocupaciones, con estrés o con el deseo de venganza, ahí está disparado su pensamiento en cosas negativas. Por lo tanto, si lo que están obteniendo es una muy mala copia, manchada y con errores, y no es lo que desean, ¿qué necesitan? Transformar los aspectos que le desagradan en el original, en este tipo de pensamientos, en sus formas erróneas de pensamiento, en sus creencias limitantes. Y si hacen pequeños o grandes cambios, las siguientes copias que produzcan, como si fuera el ejemplo, también lo reflejarán. El siguiente significado es designio. Designio es el propósito por el cual se quiere concretar algo. Las razones contundentes que van a mover la energía con el fin de lograr el objetivo deseado. Entonces, cuando nosotros decimos ya, este va a ser, es mi designio, es decir, este es el propósito que quiero alcanzar, lo tengo ya perfectamente claro. Como siguiente paso tenemos el diseño. El diseño es el proceso creativo con el que se da forma al propósito que hay en mente. Porque en este caso, ¿por qué es importante tener esto claro? Porque si no está claro, yo recuerdo una ocasión, un lugar que visitaba, una casa que visitaba, pase usted, y me habían invitado a comer, a cenar, no recuerdo, y entonces pues pasamos a comer, y de repente dijo: oiga, mire, le quiero mostrar algo, lo quiero llevar acá a mi otra habitación. Y entonces resulta que nos tuvimos que salir de la casa, porque por fuera de la casa estaba la escalera que llevaba a la otra habitación. Y cuando estábamos allá y teníamos que bajar, ya había empezado a llover. Entonces, imagínate, 2 habitaciones, pero sin escalera interior. Y todo eso es resultado ¿de qué? De un mal diseño. ¿Sí? De un mal diseño. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer el diseño. Y esto es como hacer una casa. Lo primero que tengo que hacer es el diseño de cómo la voy a construir.
Entonces, después de esto viene invención. En el caso de una producción en serie, cuando algo se va a producir en cantidades, es la construcción de la matriz con la que van a fabricarse, como puse el ejemplo, todas las copias. Entonces, voy a poner el ejemplo de algo muy común que lo hacemos en ocasiones, que es sacar fotocopias. Cuando nosotros sacamos un conjunto de fotocopias, como ahora que imprimimos los manuales para el proyecto Aguiluchos, que hay que imprimir miles de hojas, Sí. ¿qué es lo que tenemos? Un original. Y ese original es el que está reproduciendo. Si en el original hay un error, en la copia va a salir el error. Esto es como si yo estuviera proyectando, cuando a veces comparto algún seminario, estoy haciendo alguna proyección, y yo viera que en la proyección hay una mancha. Yo quisiera borrar la mancha de la proyección. La mancha no está en la proyección. ¿Dónde está la mancha? En el interior. ¿Sí? Y se amplifica. Y se amplifica, exactamente. Entonces, algo similar sucede con esto. Ahora bien, todas estas actividades que hasta ahorita hemos dicho, ¿quién las va a dirigir? El dispositivo, la mente subconsciente. Lo que fue grabado en el disco duro es lo que va a reproducir, como lo acabo de explicar. Y cuando hay que llevar a cabo la producción, pues justamente ahí en este dispositivo, que normalmente es una laptop, una computadora, está el programa que va a estar produciendo todo eso en serie. Entonces recuerden, la mente subconsciente es un mecanismo de éxito. Y cuando esto empieza a producir, entonces, pues todo está listo para que se inicie la producción, así que la máquina se pone en movimiento y de manera automática va a producir lo que se diseñó. Es decir, empiezan a salir en cantidad. Toda la producción, sea lo que sea, todas las cosas que nosotros utilizamos, que compramos en el supermercado, los paquetes de jamón, los paquetes de salchichas, las bolsas de harina, no están hechas a mano. Todo es un trabajo mecanizado que exactamente sigue el mismo proceso. Pero me detengo porque surge una pregunta. ¿Cuál es el combustible que va a alimentar todo el proceso en nuestro organismo? No hay uno solo. Es una combinación de varios elementos que van a producir esto, y son precisamente las emociones. No voy a entrar en aspectos técnicos o sofisticados acerca del cerebro, pero sí hay algunas cosas que quiero mencionar porque son importantes. Y realmente son muy básicas, pero es importante que lo comprendamos. Porque queremos entender nuestro cuerpo, entender cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Por qué? Por lo que hacemos todos los días y por lo que queremos lograr. Y porque queremos vivir con salud y con bienestar y con prosperidad. Y esto tiene una importancia clave. Todos contamos con un sistema límbico. Es una red de estructuras cerebrales que incluye el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Este sistema desempeña un papel fundamental en la regulación de nuestras emociones. En el sistema límbico está, por ejemplo, el hipocampo, que es el lugar donde constantemente se generan nuevas neuronas. Proceso que se llama neurogénesis. Lo cual ocurre cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, a través de los hábitos saludables, de comer bien, de dormir bien. También cuando nos relacionamos amigablemente con otros. Y también cuando utilizamos tiempos para distraernos, tiempos de ocio. Y cuidamos de no vivir con un estrés continuo. ¿Y por qué es importante esto? Porque en las neuronas, y es a lo que quiero llegar, se producen los neurotransmisores, que son sustancias químicas que actúan como mensajeros cuya función, como lo hace un mensajero que lleva información de una neurona
a otra persona, así también ellos lo llevan de una neurona a otra, o también a ciertas células a las que les transmiten señales como diciendo, a ver, ahí te va esta información, ¿verdad? Hay un aviso, hay una señal que reciben las células. Las células, para recibir las señales, cuentan con su membrana, que es como su piel protectora, y con unos receptores que son los que dan entrada a los mensajeros químicos. Estos receptores son como, pongamos como ejemplo, como una cerradura, que la única llave que puede abrirlo es una determinada sustancia química. Y aquí entramos en algo muy importante. Cuando hablamos de emociones, conocemos personas que de veras pierden el control. Gente que por todo grita, por todo se desespera. Conozco personas de empresa que llegan a la empresa y todo el mundo se pone a temblar. ¿Por qué? Porque si algo hizo mal, grita. ¿Cómo es posible que no se van a hacer las cosas? Pero ¿qué hay en esto? Detrás de esto hay un placer. Hay un placer de esa gente, de ver cómo los demás se doblegan. Pero hay algo más que está sucediendo en su interior. Eso está alimentando la célula de tal manera que no quiere, vamos a decirlo así, otro alimento. Lo voy a poner en un caso más dramático. La gente que padece de alcoholismo. Si la gente que es alcohólica, hablo del alcohólico que ya hasta vive en la calle. Uno dice, te voy a dar para comer, ellos no quieren para comer. ¿Qué es lo que quieren? Alcohol. Y si ellos comieran, el cuerpo empieza a devolver el alimento. Sí. Porque las células no quieren alimento. Las células quieren alcohol. Y esto es muy importante comprenderlo, porque justamente por eso se dice que hay personas que están adictos a las emociones. Hay quienes son adictos a la victimitis, adictos a la tristeza. ¿Sí? Es cierto. Y entonces, exacto. Entonces, todas esas cosas, ¿por qué? Porque la célula, reitero, que es como una cerradura, dice, no, esta llave no entra. La célula se cierra. Ahora bien, ¿qué dice Salomón sobre estos mensajeros? Y vaya que, ¿cómo podría Salomón haber comprendido esto en aquel tiempo? Por la gran sabiduría que él tenía. Él dice, el mal mensajero acarrea desgracia, que significa, desgracia viene de, ya es alguna raíz que hemos visto anteriormente, viene de ra, que significa agravio, calamidad, daño, ruina, etcétera. Y eso es lo que sucede, ¿no? El mal mensajero, eso es lo que causa. ¿Por qué? Porque las emociones enferman a la gente. El resentimiento enferma a la gente. Todas estas cosas, la gente no se da cuenta del impacto que está teniendo en su cuerpo. Otra cosa que dijo Salomón, la ira del rey es mensajero de muerte. Es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque muchas graves enfermedades, graves, han sido causadas por esas pequeñas sustancias químicas que acumuladas, el cuerpo tiene la capacidad de, como si tomáramos algo malo, el cuerpo tiene la capacidad para desecharlo, para sanarse. Pero cuando esto es en demasía, cuando la gente en demasía está lanzando sobre su cuerpo estas emociones, llega un momento en que ciertos órganos, como diríamos coloquialmente, revientan. Okay. Y eso es lo que pasa. Por eso él habla de la ira, ¿verdad? Y por eso, en contraste, él dice, mas el hombre sabio las evitará. Luego dice, el rebelde no busca sino el mal, que tiene que ver con lo que dije de desgracia, es el mismo significado. Y mensajero cruel, fíjate qué interesante, mensajero cruel será enviado contra él. ¿Por qué un mensajero cruel? Pues porque lo va a enfermar. ¿Sí? Entonces, esto, cuando lo tenemos claro, pues es cuando debemos de empezar a visualizar nuestras actividades diarias, nuestras acciones diarias, nuestros pensamientos diarios, para decir, me tengo que detener, me tengo que frenar, y no dar lugar a que eso pierda el cauce, se desparrame, diríamos nosotros, y cause daño. Las emociones
son como los colores que se eligen para pintar una casa. Cualquiera que sea, será el resultado de la mezcla de varios colores básicos. Y la elección va a depender de los gustos, costumbres o contexto. Por ejemplo, alguien puede elegir un color exterior para la casa, pues porque así lo exige el contexto. Es decir, todas las casas están pintadas exactamente igual. Y si ahorita hago esta comparación, aquí hay un punto que sucede mucho cuando hablo del contexto. Hay lugares, hay casas donde la gente no puede expresar sus emociones. Un niño llora y ¿qué le dicen? No estés llorando, ¿sí? Eso no es de hombres. Yo recuerdo una ocasión que estuve hace muchos años en un lugar y entonces la hija, muy joven, adolescente, empezó a reírse, para reírse con todo. ¿Qué maneras de reírse son esas? ¿Qué maneras de reírse? La chica se detuvo. Entonces, en ese contexto, muchos tienen que actuar, que ser como son ahí. Como es en la casa, como es en el lugar. ¿Y qué sucede? Hay una represión de las emociones. Ahí no hay la libertad de elegir el color, por decirlo así, de elegir las emociones. Hay que actuar de acuerdo al contexto. En otros casos, la recámara de la niña, por lo general, pues ¿qué va? Pues, ¿de qué color se va a pintar? Pues de rosa. Y la del niño, pues de color azul. ¿Por qué? Pues porque así es la costumbre. Y las otras habitaciones, pues se pintarán de acuerdo al gusto y temperamento de cada quien. Estos tonos que todos hemos comprado se prepararon a partir de ciertos colores básicos y existe el equipo que se encarga de llevar a cabo la mezcla. En cada muestrario uno puede ver ahí la fórmula, la cantidad y tono de los colores básicos que se deben mezclar, en donde unos influyen con otros para lograr el tono escogido. Pues exactamente lo mismo sucede con los mensajeros en los receptores de las células. Son una mezcla de neurotransmisores que, dependiendo de su composición, van a producir una determinada emoción. Los mensajeros, los neurotransmisores, depositan las sustancias químicas, el mensaje que llevan, y dependiendo del tipo y cantidad, van a provocar cambios fisiológicos, positivos o negativos. ¿Y qué ha sucedido aquí? Finalmente llegamos al siguiente punto. Se ha logrado la obra ingeniosa, que, reitero, puede ser positiva o negativa. Llegamos al final del proceso. ¿Y de qué va a depender? De cómo, fíjate, aquí viene muy interesante, de cómo se ideó el plan, porque estamos hablando de los significados todavía de lo que es pensamiento, de cómo se ideó el plan. Si fue hecho con malicia, se convierte en un complot contra sí mismo y contra otros. Pero si fue bueno, se debe a que se echó mano del consejo. ¿Qué dice Salomón al respecto? Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y miré, y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y esto aplica para cualquier área de la vida. Aplica para las finanzas, aplica para las emociones que estamos hablando ahorita, aplica para las relaciones. ¿Y qué dice después? ¿Por qué razón? Porque los pensamientos con el consejo se ordenan. Entonces, se puede entender el beneficio de las enseñanzas siguientes. Quien te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra. El que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, pues ve con el 2. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te insultan o desprecian, o incluso por los que te persiguen. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque justamente estamos dando una respuesta distinta a la que normalmente la gente da.
cuando en lugar de vivir desde la espiritualidad, vive desde el ego. Sí. Y cuando vive desde el ego, obviamente primero está su interés, primero está su deseo de quedar satisfecho, sin importar cómo queden los demás. Y en esta sesión, que se nos va yendo el tiempo, no me alcanzó para hablar, pero lo vamos a ver en la próxima, de algo que mencioné en un principio, de lo que se conoce como el fruto del espíritu, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, y cómo debemos de literalmente ensayar las respuestas, tenerlas ya hechas en nuestra mente para cuando se presenta una circunstancia, cómo debo de responder. La gente reacciona, es diferente, reacciona. ¿Con qué reacciona? Con una emoción, se altera. Pero cuando actuamos desde la espiritualidad, en lugar de reaccionar, respondemos y lo hacemos con sabiduría. Una reprogramación, un ejercicio de reprogramación. Exactamente. Y por eso lo vamos a ver la próxima semana. Perfecto. Y sigue diciendo, no tengas un más alto concepto de ti del que debes tener. No seas sabio en tu propia opinión. Ama sin fingir, aborrece lo malo, sigue lo bueno. Bendice a los que te persiguen. Bendícelos en lugar de maldecirlos. No les pagues mal con mal. Más bien, procura actuar bien delante de todos los hombres y vence con el bien el mal. Y en lo que depende de ti, pues lo mejor es que estés en paz con todos los hombres. Por lo tanto, no tomes venganza por ti mismo. Y si tu enemigo tiene hambre, mejor dale de comer. Y si tiene sed, pues mejor dale de beber. ¿Por qué? Para que no seas vencido por lo malo, sino que venzas con el bien el mal. Y luego volvemos al punto de lo que hemos hablado en otras ocasiones, de lo que tiene que ver con el lenguaje. Que no salgan palabras corrompidas de tu boca. Quita de ti toda la amargura, los gritos, la maledicencia, y lo mejor es ser templados y apacibles unos con otros. Ser compasivos hacia el sufrimiento y los errores de otros, porque hay gente que es intolerante a veces con los hijos. Perdónense unos a otros. Dejen de lado pues los pleitos, las enemistades, la ira, los celos, las discusiones por los desacuerdos que a veces surgen. Dejen de lado la envidia. No se turbe su corazón y tenga miedo. Que no salgan palabras corrompidas de su boca. Y nuevamente, quítense la amargura, la maledicencia, sean templados. Y cuando esto lo comprendemos, y cuando somos compasivos hacia el sufrimiento y errores ajenos, entonces, pues en esas circunstancias surge la paz. Algo que recuerdo muy común que sucede, y yo mismo reconozco que cuando yo estaba pequeño, a veces uno hacía cosas que no debía de hacer. El niño tiraba el vaso de agua y no te fijas y había la reacción. Pero si uno la tiraba, pues no pasaba nada. Decía un niño, qué suerte tiene mi papá. Si a él no le gusta la sopa, no se la come, pero yo me la tengo que comer a fuerza. Entonces, cada una de estas cosas, obviamente, pues es muestra de que no hay una inquietud y no hay una paz en esto. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de todas estas respuestas? Pensamientos equilibrados y maduros que se producen en beneficios para la mente, el alma, el espíritu y el cuerpo. Y entonces, haciendo un repaso de lo que vimos, qué importante es, como dije ahorita, qué importante es poner atención a esto que hemos hablado. En otras ocasiones, cuando he hablado acerca de las palabras, he puesto los ejemplos. En lugar de decir esto, di esto otro. Cuenta la historia diferente. ¿Por qué? Porque si no, no sale uno de la programación. De siempre lo mismo. De caer en las mismas contradicciones, en los mismos errores. Y es importante que por eso tengamos una estrategia. ¿Cuál es la estrategia que voy a hacer si me sucede esta circunstancia? ¿Cuál es la estrategia que voy a tomar si me sucede esta otra? ¿Qué va a pasar? Vivimos aquí en una ciudad bastante insegura. Yo digo, si a mí un día me asaltarán, yo tengo la estrategia como voy a responder, no a reaccionar, a responder. ¿Cómo podría ser, por ejemplo?
pues volvemos a lo que si alguien quiere quitarte la capa, pues le des todo, ¿verdad? Okay. Es decir, ¿qué sucede? Hay gente que se aferra a lo material, que se aferra al carro y a quien le han disparado. Hay gente que se aferra a las cosas. Suéltalo todo, déjalo ir. Es más valiosa tu vida. No los mires a los ojos, no los retes, no hagas el valiente. ¿Qué sucede en esta ciudad cuando hay un terremoto? ¿Qué sucede con miles de personas? Correr. Sabemos cómo van a reaccionar. Sí. A correr. En mi oficina hace tiempo atrás, en el terremoto de 2017, una persona se fracturó el pie porque salió corriendo, se tropezó y se rompió el tobillo. No el pie, el tobillo. Entonces, ese es el tipo de respuesta, decir, hay un terremoto, ¿qué hay que hacer? Pues no hay que hacer nada. Estoy en un lugar seguro, no hay que hacer nada. Pero si yo no tengo esas respuestas registradas en mi mente, en mi subconsciente, voy a reaccionar, repito, en lugar de responder. Pero en la semana próxima, la próxima sesión, que vamos a hablar de esto del fruto del Espíritu, lo vamos a analizar de una manera bella, hermosa, y vamos a entender muchos conceptos. Y esas son las respuestas exactas para cualquier circunstancia de vida. Y si las vivimos, pues viviremos como vivimos, en paz, en armonía, con salud y bienestar. Y bendiciones de Dios. José Luis, pero ¿por qué no nos dejas una tarea? Porque eso está muy emocionante. Tarea, porque digo, el ejercicio de identificar esas aún reacciones para pasar a otro nivel. Correcto, pues esa es la tarea. Ok. Esa es la tarea. Yo decía en otro podcast, voy a revisar, hay personas que conoce mi esposa en su grupo de amigas, dicen, no, ese como dice José Luis, no debemos estar estas frases. El hecho de, es horrible, fue horripilante, me cayó así como, sí, o sea, esas frases, pues son las cosas que pasan. No hago historias, simplemente estoy ahí presente a los hechos, a las circunstancias de vida. Y nos vamos a dar cuenta en la próxima sesión que hay mucho lenguaje que la gente utiliza, y se lo voy a decir de una vez, observen el lenguaje de la gente, y la gente siempre va a hablar de problemas, por ejemplo. El problema es que tuvimos un problema, sí. Y si hay problemas, no existen los problemas, son circunstancias de vida, ¿cómo respondo a ellas? Okay. ¿Quiénes están con nosotros? Que no hemos saludado a la gente que está aquí con nosotros para despedirnos, vamos a saludarlos, y es un privilegio también que deja actualizar, porque todos seguramente estamos enfocadísimos contigo, que se actualice. Dani, gracias por estar con nosotros. Irma Oviedo, buenas noches. Samara, gracias, saludos equipo. Sonia Salinas, y es que se van integrando poco a poco, como vienen de trabajar y todo, ven totalmente después el proyecto, el programa, el podcast. Perfecto, perfecto. Pues creo que nuestra vida debe ir, como dice también Salomón, como la senda del justo, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la palabra perfecto en su fondo tiene que ver con madurez. Y es el grado de nivel de vida que debe llegar, una vida madura y equilibrada. Y precisamente la forma de lograrlo es actuando, como lo mencioné al final, con todo ese tipo de actitudes, porque son las que siempre van a mantener nuestra paz. Felicidades a todos, bendiciones para todos, y nos vemos en la próxima sesión.